Martín Redrado pone su versión en blanco y negro. El expresidente del Banco Central de Argentina presenta en su último libro, Sin Reservas, una cronología de la disputa con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la disponibilidad de las reservas internacionales para pagar la deuda externa. Para hablar de estos y otros temas, Redrado nos acompaña desde nuestros estudios en Miami y bueno, le damos la bienvenida a Panorama Mundial. Gracias, señor Redrado. Y para comenzar, estuve leyendo el libro y tengo la impresión que es un libro de un economista para economistas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, yo creo que es un libro para todo el mundo y que habla de la política en nuestros países y sobre todo cómo a través de las convicciones uno puede frenar cuando hay exceso de poder, cuando se quieren llevar las instituciones por delante, cómo se pueden frenar a los poderes públicos que amenazan con corromper a la propia República. De tal manera que es un relato inédito, con muchas revelaciones que nunca se habían conocido, que ya ha sido uno de los libros más vendidos en la Argentina y que ahora a través de Amazon llega a todos los lectores de Latinoamérica y de los Estados Unidos. Para nuestros televidentes que no siguieron de cerca la disputa que usted mantuvo con la presidenta Cristina Fernández y que obviamente es el centro del contenido de su libro, ¿de qué se trata esta polémica? Se trata de utilizar fondos del Banco Central para pagar gasto público. Y esto era cambiar la ley que rige el Banco Central y por lo tanto creo que aquí nadie tiene la verdad revelada sobre qué es lo que hay que hacer con las reservas internacionales. Mi posición era que había que cumplir con la ley o que si no había que cumplir con la ley había que cambiarla y para eso había que ir al Congreso de la Nación. Por suerte lo que se ha logrado es que ahora cada vez que se tengan que utilizar las reservas, el Congreso de la Nación va a estar presente y por lo tanto no puede ser una decisión que se tome de espaldas al pueblo de la Nación. Y además de eso, el libro trata de lo que ha sido la crisis internacional para nuestros países y cómo se toman decisiones en materia de las cosas que nos afectan en el día a día a cada uno de los argentinos. Ya vamos a hablar de la crisis y de la situación económica en Argentina, pero quiero preguntarle, la semana pasada Standard & Poor's aumentó la calificación de crédito por la deuda argentina de -B a B. ¿Le sorprendió esto? Porque además Standard & Poor's elogió lo robusto de la economía argentina, la capacidad que tuvo el gobierno para disminuir su deuda externa y dijo que a pesar que el Banco Central tuvo que sacar más de 6.000 millones de dólares para pagar la deuda externa, este año termina con reservas mayores que el año pasado. Claro, lo que no dice Standard & Poor's es que el costo lo tuvimos que sufrir todos los argentinos, porque si bien es cierto que hay más reservas, el costo es que hay más inflación. Y esto, obviamente, quien está viviendo en Nueva York haciendo un informe sobre la economía argentina, lo que sí ve es que Argentina tiene capacidad de pago, cosa que se dudaba el año pasado, y creo que fue precisamente por la tarea que hicimos en los últimos 5 años en el Banco Central, que eso le permitió tener la fortaleza a la economía argentina para poder sobrellevar la crisis con éxito y demostrar al mundo que Argentina puede pagar su deuda. Lo importante es también pagar la deuda con los propios argentinos, que lamentablemente cada vez tenemos más pobres, hay 10 millones de pobres en nuestro país y cada punto de inflación, Patricia, que tenemos de más, significa 100.000 personas debajo de la línea de pobreza. Creo que esta es la gran lucha que debemos dar, no solo en la Argentina, sino en el resto de la región, la lucha contra la pobreza. Aparte de la inflación, ¿cómo analizaría el estado de la economía argentina entonces? Mire, muy en consonancia con el resto de la región. La región ha salido fortalecida de la crisis, es la primera vez que una crisis de esta magnitud no golpea al mundo en desarrollo, a los mercados emergentes, de tal manera que usted ve crecimientos en Perú del 9,5% para el primer semestre, en Uruguay por encima del 10%, Argentina viene creciendo también en consonancia con el resto de la región, pero con acumulación de distorsiones, como lo es, por ejemplo, tener una inflación que es de las más altas de América Latina, del 30% anual, con un tipo de cambio que se va moviendo solamente un 5% por año. De tal manera que Argentina va acumulando distorsiones
que seguramente deberá hacer frente el próximo gobierno que asuma en el 2012. Brevemente, ¿cuál es su receta para disminuir la inflación? ¿Qué se debe hacer diferente? Políticas que estimulen la inversión, Patricia, que amplíen la capacidad instalada, incentivos que permitan a los argentinos y a los latinoamericanos tener horizontes de más largo plazo, horizontes impositivos, horizontes financieros que permitan ampliar la capacidad de producción, ampliar el empleo y entonces a través de una generación de más bienes y de más servicios poder generar y poder sosegar las presiones inflacionarias. Esto se logra con políticas de largo plazo, con credibilidad, con planes y con equipos solventes. Regresemos al tema del libro y su experiencia al frente del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué lecciones le dejó ese episodio? ¿Qué se debe hacer frente a las presiones del poder de turno? ¿Cómo conciliar esa experiencia de un técnico con la negociación de los políticos? Bueno, fundamentalmente nunca negar las propias convicciones y cuando se está convencido de algo, seguir con esas convicciones hasta las últimas consecuencias, aun cuando se corran riesgos muy importantes. Yo creo que lo fundamental, más allá de técnico o político, es tener firmes convicciones, tener ideas claras, conceptos claros y sobre todo, Patricia, en nuestros países, cumplir con la ley, respetar a las instituciones, mostrar que no hay hombre o mujer más poderoso que puede estar por encima de la ley. Esto creo que es el principal consejo que le doy a cualquier funcionario público en mi país o en nuestra Latinoamérica. Importantísimo consejo. ¿Le gustaría ser ministro de Economía? No, mire, yo creo que no hay que pensar, Patricia, en posiciones personales. Yo creo que quienes tenemos formación técnica o en políticas públicas lo que podemos hacer es contribuir desde nuestra posición. En este caso ahora yo soy profesor universitario, consultor de distintos fondos de inversión. He publicado, bueno, este libro que ustedes ahora ven disponible para el público americano y de América Latina, de tal manera que uno pueda hacer contribuciones desde muchos puntos de vista. No hay que ver la vida en términos de cargos, sino en términos de contribuciones que uno puede hacer a nuestra región. No le pregunto entonces si quisiera ser candidato presidencial. No, mire, yo siempre he hecho contribuciones desde el aspecto económico, que es donde he desarrollado toda mi carrera, desde el aspecto profesional, y es allí donde me siento cómodo y seguiré haciendo contribuciones, no solo para la Argentina, sino también para nuestros países. Creo que, Patricia, que nuestro continente tiene una oportunidad inmejorable, que esta es la década de Latinoamérica y allí me va a ver trabajando desde el lugar que me corresponda para contribuir modestamente a esta realidad. Mire que todas estas declaraciones quedan grabadas en nuestros archivos. Gracias, Martín Redrado.